Apreciados hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo 33 del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro de Daniel, capítulo 12, versículos 1 a 3. Se trata de un mensaje de esperanza en medio de los sufrimientos. A partir del siglo II antes de Cristo se difunde en Israel un movimiento denominado apocalíptico, que se caracteriza por el interés en la historia del mundo y la reflexión sobre el destino de los imperios. Los apocalípticos estaban convencidos de que el mundo iba de mal en peor hasta su propia destrucción, pero Dios haría surgir de sus cenizas un mundo nuevo que les tocaría en suerte a los justos. Comenzaría así una nueva era, tiempos de paz, de bendiciones y prosperidad, en un reino gobernado directamente por el Señor. Este anuncio de alegría y esperanza que constituye el mensaje central de la literatura apocalíptico, se comunica por medio de un lenguaje un poco oscuro y misterioso en el que todo tiene un valor simbólico. Los números, colores, astros, animales salvajes, ropajes, partes del cuerpo, personajes, etcétera. E incluso son revelaciones transmitidas por medio de visiones, alegorías e imágenes que no hay que tomar literalmente al pie de la letra, sino que hay que decodificarlas cuidadosamente. El uso de este lenguaje tuvo su auge en tiempos de Jesús, por lo que no nos extraña que también él lo haya empleado para comunicarse, y lo encontramos en muchos libros del Nuevo Testamento, no solamente en el último que lleva el nombre de Apocalipsis. El libro de Daniel, del que hemos tomado el texto de este día, está considerado como el primero de los apocalípticos. Fue escrito en una época muy turbulenta para Israel. La confrontación entre la cultura helenística impuesta por la fuerza del rey Antíoco IV Epifanes y las tradiciones patrias defendidas por el movimiento de los macabeos. Esta confrontación se convirtió en el símbolo de la lucha entre el bien y el mal. Como todos los apocalípticos, el autor del libro da un mensaje de esperanza al pueblo y le anuncia que el reino del mal toca ya su fin y el reino celeste está a punto de surgir. Por aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel que se ocupa de tu pueblo. Serán tiempos difíciles como no los hubo desde que existen las naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo, todos los inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para vida eterna, otros para la ignominia perpetua. Los maestros brillarán como brilla el firmamento, y los que convierten a los demás resplandecerán como estrellas perpetuamente. Había una tradición en la que a cada nación se le destinaba un ángel para su cuidado. Miguel era el ángel tutor de Israel y el símbolo de las fuerzas del bien que luchaban contra las del mal. Miguel significa ¿quién como Dios? La respuesta es obvia. Nadie como Dios, porque nadie puede estar a la altura del Señor. Es frecuente en la Biblia la afirmación yo soy el Señor, fuera de mí no hay Salvador. Nadie aparte de Dios puede conducir la salvación e Israel lo ha experimentado. Cada vez que abandona al Señor y confía en otros dioses, inmediatamente va a la ruina. Ha sido esclavizado, deportado al exilio, ha visto su tierra devastada, etc. Solo cuando en el mundo triunfe Miguel, es decir, cuando los hombres repudien todos los ídolos y se convenzan de que no hay nadie como Dios, surgirá entonces un mundo nuevo. De esta manera, el autor, con una mirada profética, ve la llegada de un nuevo reino en el que todos los ídolos desaparecen y así gobierna únicamente Dios, simbolizado en el ángel Miguel.
El reino celeste aparecerá, pero un enigma continúa sin resolver. ¿Qué pasará con aquellos que han sufrido realmente la persecución del rey Antíoco IV Epifanes y todos los que han sufrido injustamente? Y él responde: duermen en el polvo de la tierra y despertarán y participarán de la alegría del reino de Dios. Y los que han proclamado la verdad y defendido la justicia brillarán como estrellas en el cielo. Es decir, ninguna fatiga habrá sido en vano, ninguna lágrima, ningún dolor, ningún sacrificio habrá sido inútil. Y así aparece la primera afirmación clara sobre la resurrección que encontramos en la Biblia. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 11 a 18. El autor nos presenta el valor supremo del sacrificio de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Hermanos, todo sacerdote se presenta a oficiar cada día y ofrece muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Cristo, en cambio, después de ofrecer un único sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la derecha de Dios y se queda allí esperando a que pongan a sus enemigos como estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio llevó a perfección definitiva a los consagrados. Ahora bien, si son perdonados, ya no hace falta ofrenda por el pecado. Desde tiempos antiguos el pecado provoca en el hombre un profundo malestar interior. Violar las normas morales será siempre motivo de angustia, inquietud. Incluso las enfermedades, las desgracias, calamidades y la misma muerte se atribuían a transgresiones de los mandatos de la divinidad. Para liberarse de esa contaminación del mal, se han establecido muchos ritos, por ejemplo, la inmersión en los ríos sagrados, la aspersión con agua y también la aspersión con sangre de animales. Israel ha heredado muchas de estas prácticas de las tradiciones de otros pueblos. Los sacerdotes en el templo ofrecían sacrificios a Dios para expiar los pecados del pueblo, pero no lo lograban porque los sacrificios y la sangre de los animales no puede limpiar el corazón del hombre. Solamente el sacrificio de Cristo puede llevar a cabo esta purificación, porque fue ofrecido de una vez para siempre y ha liberado realmente a los hombres de sus culpas. Frente a esta afirmación surge espontáneamente la pregunta: entonces, ¿por qué todavía existe el pecado no solamente entre los paganos, sino también entre los cristianos? El autor de la carta responde: aunque la suerte de todos los enemigos del bien ya está establecida, estos no han sido completamente puestos bajo los pies de Cristo. Es necesario esperar a que su victoria se manifieste plenamente. Sin embargo, quien está convencido de que el mal ya ha sido derrotado por la muerte y resurrección de Cristo, pues no puede angustiarse, aunque se vea obligado a admitir que continúen existiendo en el mundo la maldad, la miseria y el pecado. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 13, versículos 24 a 32. Jesús habla en lenguaje apocalíptico. El capítulo 13 del Evangelio de Marcos lo llamamos el discurso escatológico o el discurso apocalíptico de Jesús. ¿Por qué? Porque allí se utiliza un lenguaje un poco oscuro y misterioso, difícil y muy distinto del que el autor utiliza a lo largo de su Evangelio. El pasaje que explicamos a continuación pertenece a este capítulo 13 y se habla de guerras, pestes, del sol que se oscurece, la luna que ya no alumbra, estrellas que caen del cielo. Inmediatamente podemos pensar que Jesús está haciendo predicciones para el futuro e incluso que está hablando del final del mundo, pero nada de eso.
Jesús no habla del final del mundo, sino que nos está comunicando la buena nueva del Evangelio, porque está por nacer un mundo nuevo. Para acoger este mensaje de gozo y de esperanza, es necesario también conocer el contexto histórico en el que se escribe el Evangelio de Marcos. La redacción del Evangelio la ubicamos más o menos por el año 68 después de Cristo, y este capítulo lo redactarían algunos años después. El ambiente es el de la comunidad de Roma, que está sufriendo la persecución de Nerón. Este gobernó del año 64 al año 68, y durante este tiempo mataron a muchos cristianos de forma cruel, como nos dice el historiador Tácito. Para nosotros es triste recordar los sufrimientos por los que pasaron nuestros hermanos de la iglesia primitiva, nuestros hermanos cristianos. Junto a todos estos mártires también perdieron la vida de manera cruel las dos columnas de la iglesia, Pedro y Pablo. Pero la herida más dolorosa fue la división que se creó al interno de la comunidad de frente a la persecución, porque había cristianos que denunciaban a sus hermanos. El cristianismo tuvo que ser ocultado en ese tiempo, por eso se construyeron incluso las catacumbas, no solamente para dar sepultura, sino para reunirse a ofrecer el culto a Dios. Los cristianos tenían que permanecer ocultos, pero unos denunciaban a otros. Entonces fue un tiempo de caos. Al final del gobierno de Nerón, la situación social y política se había agravado, había guerras civiles, parecía que el imperio caía inmediatamente. Vespasiano llega y toma el poder, y fue una época de enfermedades, de peste, de carestía. A todo esto se suma la destrucción de Jerusalén por el año 70, y concretamente la destrucción del templo. Los cristianos de Roma se sienten desorientados y se preguntan entonces, ¿para dónde va el mundo? ¿Cómo conciliar lo que está sucediendo con la esperanza que había suscitado el Evangelio? ¿Dónde está este mundo nuevo que debía germinar? En este contexto difícil es que aparecen también fanáticos que proyectan un futuro catastrófico, y hay gente que los sigue porque les prometen que ellos van a ser salvados si acatan lo que les dicen. Por esta razón, Marcos comienza el capítulo 13 dirigiendo una recomendación: pongan mucha atención porque los engañarán. Escuchemos qué dice Jesús. Cuidado, que nadie los engañe. Cuando oigan ruidos de guerra, no se alarmen. Todo eso ha de suceder, pero todavía no es el final, porque se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares y carestías. Es el comienzo de los dolores de parto. Pareciera que Jesús esté hablando del fin del mundo, pero absolutamente no. Solo estaba presentando lo que estaba sucediendo en la época, lo que pasó en tiempos de Nerón, que al fin y al cabo sucede también hoy. En la historia nosotros vemos que pueblos se enfrentan contra pueblos, naciones contra naciones, reinos contra reinos. Siempre ha habido terremotos, calamidades, carestías, corrupción, etc. El objetivo que tiene Jesús es enseñarnos a leer el presente con la mirada de Dios, a entender el sentido de lo que sucede y a dar la interpretación justa para no caer en errores a la hora de tomar decisiones en la vida. Algunos, al ver la situación que vivimos, piensan que el mundo va de mal en peor y que ya no hay nada que hacer. Impera el egoísmo, la codicia, etcétera, y se pierde la esperanza. Se puede pensar que el reino de Dios propuesto por Jesús no se realizará jamás, y entonces se cae en la resignación. Jesús nos invita a leer de modo distinto nuestra historia, y lo hace con una frase: no será el fin,
sino el comienzo de los dolores. ¿De qué dolores se trata? No se trata de agregar otros dolores a los que ya padecemos. Los afanes, dolores y sufrimientos del agonizante son preludio de una muerte inminente. Pero los dolores de parto de una mujer anuncian el comienzo de una nueva vida. Es decir, que se anuncia un nuevo nacimiento. Es el anuncio de una nueva vida, de un mundo nuevo, no un signo de muerte. Jesús ya había utilizado esta imagen en el Evangelio de Juan, la imagen del parto. Dice a sus discípulos: la mujer cuando da a luz se angustia porque ha llegado su hora, pero cuando da a luz el niño ya no se acuerda del dolor por la alegría de que ha llegado un nuevo ser humano al mundo. Ahora Jesús comienza a hablar con lenguaje apocalíptico, y la palabra apocalíptico viene del griego, el verbo apokaliptein, que significa quitar el velo. Y es lo que Jesús quiere hacer. Nos presenta unas imágenes que tenemos que decodificar. En aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no irradiará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los ejércitos celestes temblarán. Jesús dice que después de esta tribulación, se está refiriendo a la caída de Jerusalén y a la destrucción del templo. Jesús ya lo había previsto, porque el pueblo de Israel había rechazado su propuesta de un mundo de paz, de un mundo de amor universal, de un mundo en el cual imperaría el reino de Dios. Pero no acatando a esta propuesta de Jesús, el pueblo va a su ruina, al punto que, estando frente a la ciudad de Jerusalén, en la falda del Monte de los Olivos, Jesús lloró fuertemente por la suerte de su pueblo. Vamos a mirar las imágenes apocalípticas. La primera imagen: el sol se oscurecerá. Obviamente que no se trata del sol material. Dios nos libre, sería una calamidad terrible. Todos los pueblos del antiguo Medio Oriente consideraban como divinidades a los astros del firmamento. Pensaban que de ellos dependían los acontecimientos del mundo y que por tanto podían favorecer la vida o provocar desventuras y calamidades, y para evitar esto pues se dirigían plegarias y se les ofrecían sacrificios. En todo el Medio Oriente, pero sobre todo en Egipto, era adorado el dios Sol, el disco solar dador de la vida, llamado Atón, que además era un dios terrible. Por tanto, se dice que se oscurecerá esta divinidad pagana. La segunda imagen apocalíptica: la luna ya no dará luz ni esplendor. La luna era llamada el dios Sin y era adorada en todo el Medio Oriente, porque de la luna dependía la vegetación y la vida de los rebaños. La tercera imagen: los astros del cielo caerán. La estrella de la mañana era la diosa Ishtar, que era la diosa del amor, de la belleza y de la guerra. Realmente Jesús no ha inventado estas imágenes, ya estaban presentes en el Primer Testamento. En el libro del Deuteronomio se dice: al levantar los ojos al cielo y ver el sol, la luna y las estrellas, el ejército entero del cielo, no te dejes arrastrar a arrodillarte ante ellos y rendirles culto, porque son la parte que el Señor tu Dios ha repartido a todos los pueblos bajo el cielo. Los profetas habían condenado severamente el culto a los astros. Eran dioses engañosos, ídolos que atraían la mirada estupefacta de los hombres, haciéndolos caer de rodilla en adoración. Habían anunciado que se apagarían y asegurado su caída. Así dice el profeta Isaías: las estrellas del cielo y las constelaciones no destellan su luz. Se entenebrece el sol al salir, la luna no irradia su luz. El cielo se enrolla como un pliego
y se marchitan sus ejércitos, como se marchita el follaje de la vid, como se marchita la hoja de la higuera. Estos oráculos de los profetas no eran presagios de desventuras, sino mensajes destinados a infundir alegría y esperanza. Isaías no pretendía profetizar un futuro caótico de las fuerzas cósmicas, sino que el mundo pagano representado por estos astros sería aniquilado y que los hombres serían liberados de servir a los ídolos. Con el oscurecerse de las divinidades celestes, Jesús quiere decir que después de la destrucción de Jerusalén comenzará un mundo completamente nuevo. Con el inicio de la predicación del Evangelio, estas divinidades que han seducido a la humanidad, que justificaban la esclavitud, la corrupción moral, las opresiones del pueblo, la crueldad, todos estos astros se acabarán, perderán su esplendor, porque donde llega la luz del Evangelio, todo signo de mal se oscurece. Por otra parte, las estrellas hacían referencia a todos los dominadores mesopotámicos, a los reyes. Todos se retenían como astros del cielo. Jesús dice, todos estos astros caen a la tierra, es decir, vuelven a su lugar. Hablando del rey Nabucodonosor, Isaías dice, ¿cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. El profeta Ezequiel se expresa también así, hablando del rey de Tiro. En la intimidad de tu arrogancia dijiste, yo soy un dios, me encuentro en alta mar sentado en un trono de dioses. Pero tú no eres un dios, aunque te creas que lo eres, tú eres un simple mortal. En la antigüedad los reyes, los emperadores, los faraones se consideraban que estaban en el cielo, que eran las estrellas que todos debían contemplar, admirar, invocar. Jesús dice, todas esas estrellas no deben estar en el cielo, no son divinidades. Por tanto, todo régimen, toda opresión del hombre, todo poder fundado sobre el dominio debe desaparecer. El anuncio de Jesús entonces no es catastrófico, es el anuncio de un terremoto que hará caer los reinos que dominan el mundo, reinos de injusticia, de mentira, de hipocresía que oprimen al pueblo y que muchas veces pensamos que nunca caerán. Jesús dice caerán, caerán del cielo. Ellos no son los que guían la historia. Y ahora Jesús introduce una nueva imagen apocalíptica. Entonces verán llegar al Hijo del Hombre entre nubes con gran poder y gloria, y enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos desde los cuatro vientos, de un extremo de la tierra a un extremo del cielo. La imagen del Hijo del Hombre la encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 7, donde el autor presenta a cuatro imperios y los compara con unas bestias salvajes que han oprimido al pueblo de Israel. El león es el imperio de Babilonia, en la figura de Nabucodonosor, que ha destruido Jerusalén. La segunda bestia es un oso, que es la imagen del imperio de los medos. La tercera bestia es un leopardo, que hace referencia al imperio de los persas, que se extendió por todo el mundo antiguo hasta Grecia. Y la cuarta bestia, que no tiene identidad de lo feroz que es, se trata de Alejandro el Grande y luego los Seleucidas, que gobernaron Siria y Palestina. Ninguno de estos imperios ha sido humano, fueron unas bestias, pero ahora Daniel promete que surge un reino no gobernado por una bestia más fuerte, sino por un personaje con un corazón humano, y su dominio será eterno y su reino nunca será destruido. Los evangelistas presentan a Jesús y Jesús mismo se presenta como el Hijo del Hombre. Jesús es realmente aquella figura humana que se presentará y enviará a los ángeles para que reúnan a sus elegidos desde los cuatro vientos.
parece el preludio de un juicio final, como se describe en Mateo. El Hijo del Hombre separará a unos de otros, como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pero aquí no. Aquí el significado es completamente distinto. No se trata del anuncio de un juicio, no es señal de un castigo. El mensaje es muy distinto, no es una amenaza, es la respuesta consoladora dada por Marcos a sus comunidades que están atravesando un momento dramático de persecución. A estos cristianos a punto de tirar la toalla, el evangelista les recuerda la promesa de Jesús. El Hijo del Hombre no permitirá que se dispersen. Por medio de sus ángeles los reunirá desde los cuatro vientos, símbolos de los 4 puntos cardinales, es decir, de toda la tierra. ¿Quiénes son estos ángeles que Jesús enviará? El término ángel no designa necesariamente un ser espiritual, como generalmente se cree. Indica todo mediador de la salvación de Dios. Se aplica en la Biblia a toda aquella persona que se convierte en instrumento en manos de Dios a favor del hombre. Moisés fue llamado ángel. Juan el Bautista se presenta también como un ángel. Ángeles del Señor son todos aquellos que colaboran con el plan de Dios. Y los vientos y las tormentas que separan a los hermanos es lo que sucede en nuestras comunidades. El secularismo, el permisivismo, la concepción pagana de la sexualidad, la pérdida de los valores de referencia, la mentalidad hedonista, etcétera, son vientos que han alejado a muchos cristianos de nuestras comunidades y han caído en la negación de la fe. Estos vientos han hecho un desastre porque nuestra fe no estaba fundamentada en la palabra de Dios, sino de pronto en creencias débiles o a lo mejor en supersticiones. El mensaje, por tanto, es de gozo y esperanza. Ni uno solo de los elegidos será olvidado, ninguno se perderá. La mejor ilustración de este mensaje es la bella imagen que aparece en el Evangelio de Mateo. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas? Finalmente Jesús presenta una parábola. Aprendan del ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ablandan y brotan las hojas, saben que está cerca la primavera. Lo mismo ustedes. Cuando vean suceder aquello, sepan que el fin está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación antes de que suceda todo eso. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, no los conoce nadie, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo los conoce el Padre. La parábola responde a la pregunta que surge espontánea después de haber oído el consolador anuncio de que el reino del mal ha llegado a su fin y de que el Hijo del Hombre reunirá a los elegidos en su reino. La pregunta es, ¿cuándo sucederá esto? Porque la humanidad está harta de sufrir, de soportar las injusticias de los malvados, de constatar que el mal continúa insinuándose en el mundo y en todo hombre. La respuesta nos la da Jesús con la imagen de la higuera, el último de los árboles en echar hojas. Cuando éstas comienzan a despuntar, el campesino siente que ya se está aproximando el verano y se alegra pensando en la abundante cosecha. Aprendan del campesino, dice Jesús. Por lo general, los discursos que encontramos en el mundo cristiano se fundamentan en un pesimismo. Pensamos que la gente está interesada en muchas cosas menos en el Evangelio, y quien no se adecua a la mentalidad del mundo se cataloga como un retrógrado que tiene un pensamiento medieval. El mundo laicista piensa que nosotros, los integrantes de la iglesia, nos debemos resignar a la desaparición. Jesús dice, abran los ojos, porque hay signos evidentes que el mundo nuevo se está desarrollando en medio de muchas dificultades, pero sepan captar los signos de la nueva primavera
que está aconteciendo, abrir los ojos a la realidad actual. Yo creo que nunca como antes hay tanto interés por la palabra de Dios. Creo que nuestra fe se está fundamentando en la palabra de Dios cada día más. Nos damos cuenta de que el anuncio del Evangelio hoy se hace de un modo distinto al pasado. La fe de hoy es más creíble, se presenta en todas las formas razonables, y estos son fundamentos sólidos para nuestra fe. Hoy en día hay muchos cristianos maduros que saben dar razón de su fe, que no tienen miedo a confrontar el humanismo que han aprendido de Jesús con cualquier otro humanismo. Eso sí, en el respeto. Hoy está creciendo mucho la fraternidad universal, la solidaridad, la atención por quien es marginado o sufre, se denuncia la violación de los derechos humanos, se presta más atención a la creación, se rechaza toda forma de racismo, se promueve el encuentro y el diálogo, aunque con fatiga, entre las religiones y las culturas diferentes. Estos son algunos signos de este nuevo mundo que está creciendo. Hay que saber alegrarnos y tener gozo, dice Jesús. No nos dejemos engañar o desanimar por los pesimistas. No nos dejemos seducir de los principios que rigen el mundo viejo, los ídolos, las estrellas admiradas y contempladas por todos, que son al fin y al cabo divinidades paganas. Son estrellas que caen. Jesús dice, el mundo viejo está destinado a desaparecer, por tanto hay que direccionar la vida hacia el reino del Hijo del Hombre, porque es a Él a quien pertenece el futuro. Por esto es por lo que Jesús concluye, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Les deseo un feliz domingo.